2023, como siempre, para usted la más cordial bienvenida al punto de vista del día de hoy, a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional, y también la invitación a usted para que se integre, como siempre lo hace, a redes sociales, Facebook Live, YouTube y la plataforma X, para que comparta con nosotros sus puntos de vista sobre los temas que ponemos a discusión. Su punto de vista es valioso para nosotros, es un ingrediente importantísimo en el desarrollo de este programa, porque lo fortalece, lo enriquece y pues nos da mejores aristas para poder entender, comprender y tratar de buscar soluciones a la problemática nacional. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que lamentablemente pues se le ha dado un componente político que no tenía razón de ser para algunos. Y sobre eso vamos a conversar con un experto en economía, el doctor Luis Velázquez. Él es exministro de Economía, es consultor y analista en temas económicos, que nos acompaña esta mañana. Doctor Velázquez, como siempre, es un enorme gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, todo su equipo de trabajo, a la audiencia de Radio Punto Nacional e Internacional. Muchas gracias por invitarme. Doctor Velázquez, el tema de hoy es importante porque hay que reconocer cómo cualquier información máxime en temas económicos, pues provoca algún tipo de, ¿cómo le podríamos? Nerviosismo en los agentes económicos nacionales e internacionales. Y entonces es lamentable, por ejemplo, que hace cuestión de 2 días los bonos del Tesoro de Guatemala caen en los mercados emergentes. Y esto pues es una noticia que para muchos es normal, porque así como caen los bonos de Guatemala, han caído los de Estados Unidos, los países europeos, es algo normal en el mundo económico. Pero aquí en Guatemala algunos sectores activistas le dieron otro tipo de ingrediente. Lo tomaron como que esto era un mal mensaje para Guatemala, incluso algunos decían que era un desplome, Dios guarde, desplome es otra cosa, ¿verdad? Trágica para cualquier economía, pero no. Y entonces quisiéramos conocer su punto de vista como economista, como experto en este tema, sobre qué significa la pérdida de valor en mercados emergentes de bonos de un país como Guatemala. En principio, ¿qué son los bonos para entender mejor el tema? Bueno, el bono, para decirlo en términos muy sencillos, es un instrumento de comercio internacional usado mundialmente que tiene una garantía soberana de una república, en este caso los bonos de Guatemala, que están 100% garantizados y son un documento que nos permite captar recursos en mejores condiciones, en teoría, y a los inversionistas que cuentan con capital, invertir en una opción sana, soberana, garantizada, que les va a poder significar un rendimiento de su capital financiero. Y en este caso hay que decirlo que Guatemala tiene una macroeconomía muy sólida, de las mejores de América Latina. En su momento podemos hablar por qué. Y estos bonos de Guatemala siempre han sido muy apetecidos, es decir, que es fácil colocarlos y ya han sido colocados, algunos al 2030, 2036, 2050, a tasas razonablemente de mercado, y estos ya no pueden cambiar. Por supuesto que hay mercados secundarios donde hay gente que intercambia o hace transacciones dependiendo de las necesidades de capital o del exceso de capital que él puedan tener. Entonces ahí es donde se puede dar una fluctuación, es decir, que se puede mantener, pero no mal haya perdido 300 millones de dólares como algunos lo quisieron hacer entender, probablemente por desconocimiento o por alguna agenda en particular. Es más, cuando analizamos el sistema de bonos a nivel internacional, Guatemala ha sido de los que más ha mejorado sus condiciones. Países como Panamá, que es un país insignia en el tema financiero, inclusive sus bonos cayeron más, o los de Estados Unidos. Pero la buena noticia es que ya ha iniciado un proceso de recuperación. Y hay que estar claros que sí, variables políticas, variables de Estado de Derecho, podrían afectar a cualquier bono o beneficiarlo a nivel internacional, pero no hay que asustar con el petate del muerto, no hay que ser alarmistas, porque pongo un ejemplo concreto. Ayer nos enteramos por las noticias que empieza un proceso para decidir si califica o no
la probable destitución del presidente Biden en Estados Unidos, lo que en inglés se conoce como un impeachment. Entonces, hoy podríamos decir que se cayó la bolsa de valores de Nueva York, que la Reserva Federal incrementó tantos puntos la tasa de interés y que colapsa la economía de Estados Unidos y por ende la del mundo. No es cierto. Eso sería entrar a divulgar noticias sin base, lo que se denomina como un pánico financiero. En el caso de Guatemala es penado por la ley. Ninguna persona individual o jurídica debería de hacer publicaciones sin ninguna base, porque primero es una irresponsabilidad solo darle copy-paste. Uno tiene que asegurarse. Segundo, si no tiene una base, mejor no opine, mejor revise. Ahí está el internet o pida consejo a los expertos. Y tercero, nosotros no podemos destruir nuestra propia economía, porque alguien dirá, es que es la economía del país, pero si yo hago una acción en contra de la economía del país, estoy perjudicando su economía, la de mi vecino y la mía propia. Entonces, en eso no se vale. Y, por ejemplo, si también tomáramos lo acontecido a finales de septiembre, en el transcurso de octubre, con el tema de los bloqueos de carreteras, que se dieron las violaciones a los derechos al trabajo, los derechos a la libre locomoción, los derechos a la salud, porque también interrumpieron ambulancias. Ahí sí está totalmente marcado que hubo una caída temporal en los precios de los bonos en el mercado secundario, porque la gente dijo, ¿qué está pasando en Guatemala? Se está paralizando el país y definitivamente sí le causaron un daño en la imagen al país, y eso causó preocupación con el tema de los bloqueos. Pero gracias a Dios se recuperó, y hoy pudiéramos decir que en términos generales hay una estabilidad en los mercados internacionales y no hay una preocupación. Que hay problemas de otro tipo, los procesos que pudieran estar en el Congreso, en el Ministerio Público, en los tribunales, el Tribunal Supremo Electoral, pues ese es objeto de otro tema. Pero sí hay que transmitir también que además Guatemala tiene una estabilidad macroeconómica muy fuerte. Es una oportunidad para el próximo gobierno para que, lejos de que se mantenga una tendencia como está, pues ellos también implementen una serie de acciones para capitalizar esa macroeconomía, atraer inversiones, crear empleos, generar oportunidades y, por supuesto, que también pase la motosierra de reducir el gasto público, como lo está haciendo el presidente Milei en Argentina. Sí, ahora interesante lo que nos plantea doctor Velázquez. Sin embargo, ¿cómo no caer en el mundo de las especulaciones cuando la información surge, se origina precisamente de una fuente que tiene suma credibilidad? Usted mejor que nadie lo podrá indicar en el mundo financiero, en el mundo económico. Me refiero a Bloomberg, porque obviamente ellos son estudiosos del fenómeno económico a nivel mundial y pues se manejan todas las variables que existen minuto a minuto en el planeta. Y entonces, al venir de Bloomberg, esta información, pues obviamente uno lo toma como la última palabra. Bueno, recordemos que nadie en esta tierra tiene las tablas de Moisés, donde se escribió la Biblia, ¿verdad? Y podría ser que en determinado momento alguna información sin base, sin fuente, sin haber sido verificada, les trasladó a ellos información equivocada. También hay que recordar que en este caso hubo un banco, el Barclays, concretamente Inglaterra, donde todo esto se mezcla con intereses geopolíticos. Sí, también recordemos que en el mundo hay una batalla geopolítica, hay una batalla geoeconómica, y yo conozco personalmente al dueño de Bloomberg, a Michael Bloomberg. Estuve con él en un foro. Para algunos temas definitivamente yo les doy credibilidad, en otros no, porque también ellos tienen una agenda, son demócratas, financiaron la campaña demócrata en contra del presidente Trump, y habría que entrar a hilar fino en estas aristas. Ratifico, hay algunas noticias que les han dado verificada la fuente,
Pero en este caso, si a mí me pusieran a hablar con los señores de Bloomberg, pues también tenemos argumentos muy sólidos para decirles, señores, esa noticia, entre comillas, que ustedes trasladaron, definitivamente no tiene un fundamento, porque no explicaron que esto es en el mercado secundario de bonos, no explicaron la mejora de las condiciones de los bonos respecto de otros países y no explicaron el contexto internacional. Es más, pareció una noticia amarillista sin haber tenido el suficiente sustento. Ahora, doctor, algunos colocan 3 factores como que fueron los que incidieron para esta baja en los bonos de Guatemala. Estos factores son: 1, la incertidumbre política y riesgos de que no haya una transición ordenada el 14 de enero. 2, el presupuesto aprobado por el Congreso de la República. 3, son 4, no son 3. 3, la retirada del antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y 4, la caída del sistema de contabilidad integrada SICOIN. ¿Pueden incidir estos factores tanto como para provocar una caída temporal en el valor de los bonos? Si todo fuera cierto y si se hubiera materializado, probablemente sí incidiría en un mercado secundario. Ratifico, eso es oscilatorio y es temporal. Empecemos por lo último. Todos los países han estado expuestos a un hackeo de sus sistemas integrados de información. Guatemala no es la excepción. Es más, a nivel mundial, en temas de riesgo, de esto se habla poco, pero es importante que la ciudadanía lo sepa, las compañías aseguradoras, su mercado más creciente no es el seguro de vehículos, no es el seguro agropecuario, no es el seguro de viviendas, no es el seguro de vida o seguro médico. Sus pólizas más requeridas ahora y el mayor reto para las compañías aseguradoras es pólizas de asegurar los activos digitales, los activos de los sistemas de información, porque prácticamente estamos bajo acoso, bajo ataque, y hay una guerra cibernética a nivel mundial donde todos los ciudadanos, los cerca de 8,000 millones de habitantes que pudiéramos tener acceso a Internet, estamos expuestos, los bancos, los gobiernos, etcétera. Entonces, eso no es exclusivamente de Guatemala. Le ha pasado a páginas del Pentágono, sí, usted lo sabe, y ha habido filtraciones. De hecho, hay procesos internos. Le ha pasado a China, le pasa a Europa y le ha pasado a grandes compañías. Inclusive hace 2 semanas una cadena de supermercados que está operando en Guatemala de origen estadounidense emitió un comunicado. Entonces, eso no es exclusivo, eso es temporal. El otro tema que usted mencionaba, de los procesos en las cortes, de los retiros de antejuicio, etcétera, recordemos que nosotros, al igual que todas las repúblicas en el mundo, tenemos un ordenamiento jurídico. Hay una constitución política de la república, hay leyes constitucionales, y que cada institución no puede ni debería de actuar por su libre decisión ni por presiones lógicas. Es decir, que ellos están obligados a actuar conforme las facultades y los mandatos que les da la ley. Es decir, que un funcionario, su decisión, su forma de actuar no es opcional, es mandatorio. Y es ahí donde la parte política y la parte ideológica se pierde o no entiende o no quiere entender. Para mí, en algún país, no importa cuál sea, si las instituciones están funcionando y están en ley, pues definitivamente eso demuestra que el país es un estado de derecho, es un estado donde la ley se tiene que cumplir independientemente si nos gusta o no nos gusta a algunos, o de la posición ideológica o de la posición política. Usted ve que en Europa hay procesos, en Estados Unidos hay procesos, en Asia hay procesos. Me refiero a los procesos judiciales, a los procesos de los fiscales, y eso hay que interpretarlo en su justa dimensión. Ahora, si va a haber un cambio de mando el 14 de enero,
en entrevistas hace una semana antes de la segunda vuelta, me entrevistaron en otro medio de comunicación. Yo les dije, miren, como conclusión yo les puedo decir tres temas muy puntuales. Primero, sí va a haber segunda vuelta. Y gracias a Dios, sí hubo segunda vuelta. Yo tampoco tengo una bola de cristal, pero sí trato de verificar mis fuentes y de sacar las mejores conclusiones. Segundo, me preguntaban si el Ministerio Público o la Fiscal General debería de renunciar o deberían de parar las investigaciones. Y yo les dije, miren, el Ministerio Público o las autoridades no fueron electas a través de un proceso de elección popular, ellos fueron designados y el actuar de ellos no es opcional, ellos por mandato tienen que actuar siempre cumpliendo la ley. Si ellos se salen del marco de la ley, también están sujetos a ser denunciados, a ser procesados. Entonces mi lectura es que el Ministerio Público va a seguir con sus procesos y efectivamente siguió con sus procesos. Y también veo que eso va a seguir. Claro, tendrá que parar en determinado momento cuando el Tribunal Supremo Electoral o el Congreso o la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, que es la última instancia, tomen las decisiones que les corresponde basados en ley. Y la tercera conclusión en esa entrevista fue que yo sí veía que va a haber un cambio de gobierno el 14 de enero. El presidente actual termina su mandato el 14 de enero a las 14 horas, que es la transmisión de mando. Él no se puede quedar y no se debería de quedar un minuto más. Que pueden suceder otras situaciones, pues obviamente eso habría que preguntárselos a las Cortes, habría que preguntárselo al Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, pues muy pronto, me imagino que la semana entrante deberá de haber un pronunciamiento de parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, para aterrizar concretamente, son procesos que están en marcha y en este momento definitivamente pues no hay un rompimiento constitucional, no hay una situación que tenga una base donde digan, sí, esto ocasiona que se caigan los precios de los bonos en los mercados, que colapse la economía de Guatemala. Eso definitivamente no lo veo así. Y lo digo con plena responsabilidad, con conocimiento, porque no hay alguien que pueda demostrar lo contrario con una base en ese sentido. Ese es el tipo de investigaciones especializadas que yo le sugiero a los medios de comunicación, no solo nacionales, sino internacionales, documentarse bien y revisar que la información que se dé sea lo más certera posible, y ratifico con una base en el sentido amplio de la palabra. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Estamos conversando sobre la información que surgió hace algunos días, recientemente, el lunes parece que fue, donde los bonos del Tesoro de Guatemala han perdido valor en mercados emergentes. Esto obviamente pues cayó como una bomba en algunos sectores, fue manipulada por otros sectores, y estamos aquí con la visita del doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y experto y consultor en temas económico-financieros, para que nos indique desde su perspectiva si es para preocuparnos lo que está ocurriendo. Ahora, doctor Velázquez, ya pasando propiamente al impacto que este tipo de informaciones tienen, porque puede ser especulación, ¿verdad? Pero las especulaciones dañan enormemente la credibilidad país y el riesgo país. En ese sentido,
¿cómo nos puede afectar esta información de la caída de los bonos en el tema del riesgo país? ¿Las calificadoras de riesgo nos pueden bajar la calificación? No, definitivamente. Ahí es donde yo sí tengo una recomendación para el Estado de Guatemala, para el gobierno, no importa si es este o el que asuma a partir del 14 de enero, tienen que tener una comunicación nacional e internacional de forma responsable y con las bases suficientes, porque gobernar es comunicar y esta comunicación tiene que tener una base. Aparte de la propaganda política, pero esos son temas serios que sí se deberían de comunicar a nivel nacional e internacional. Ayer vi un comunicado de prensa, no sé si usted tuvo oportunidad de verlo, de parte del Ministerio de Finanzas, donde está con bases muy técnicas. Sinceramente, los que conocemos de los temas vimos que lo hicieron muy responsable, de una forma muy técnica, pero se debió haber viralizado mucho más, se debió haber mandado inclusive también en lenguaje inglés, para que se pueda ver una situación con bases. Yo no le llamaría una defensa, sino eso de oficio, con o sin noticias o medio noticias o verdades a medias. Debe de haber una comunicación permanente, porque este es un tema de interés. Y el otro punto, definitivamente hay que recordar que las calificaciones de riesgo país han ido mejorando en los últimos años por las distintas agencias de calificación, porque esa calificación tiene parámetros muy concretos. Por ejemplo, el déficit fiscal, el endeudamiento interno, las reservas internacionales, la ejecución presupuestaria, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, que hay los cumplimientos financieros de los que tiene Guatemala a nivel nacional e internacional, si los está cumpliendo o no. Y aquí, independientemente si les parece a algunos o no les parece, hay que irse a los hechos reales. Entonces, sí hay condiciones muy buenas, muy sólidas, muy estables, que garantizan ese clima de negocios y que garantizan esa calificación riesgo país que tenemos. Hay que ratificarlo nuevamente. Guatemala tiene las mejores macroeconomías a nivel de América Latina y dentro de muchos de los países del mundo. Por supuesto que hay que reconocerlo. El reto que tenemos como República de Guatemala es traducir esta macroeconomía en una buena microeconomía, es decir, que eso se traduzca en que haya un desarrollo económico, social, humano y de toda naturaleza en las familias, en los 20 millones de guatemaltecos. Ese sí es un gran reto que tenemos y ahí es donde tenemos que apuntarle. Pero definitivamente, si estuviéramos hablando de un mundial de fútbol, pues ahí sí le pegaríamos en temas macroeconómicos una goleada al campeón del mundo, que es Argentina, como de 11-1, más o menos. Entonces, así para que se entienda bien esas condiciones macroeconómicas que hoy están fuertes, y sinceramente no veo que vaya a haber una degradación de esa calificación riesgo país, al menos que hubieran incumplimientos de un rompimiento constitucional o que hubieran decisiones que estuvieran al margen de la ley. Mire, doctor, escuche, tengo varios comentarios por acá. Afortunadamente yo me precio, me vanaglorio que tengo un auditorio, unos internautas de primer nivel. Son pensantes, son incisivos, son punzantes y ante todo son analíticos. Ellos mencionan algo aquí, por ejemplo, Estuardo Pérez Suchite dice, hay transición, dice, usted lo dijo, pero no dice quién, es parte del pacto. Y es que el problema es cuando no llamamos a las cosas por su nombre, porque decimos sí va a haber transición, ¿verdad? Pero a muchas personas les gustaría, sí, Bernardo Arévalo va a recibir la banda presidencial de Alejandro Yamatei. Porque si decimos hay transición, claro que sí, pero no estamos diciendo de quién a quién.
Entonces, eso genera suspicacias, muchas veces con justificada razón, por el clima al que nos están llevando los sectores que polarizan el sistema. Bueno, yo estoy opinando como un ciudadano que trata de estar lo más informado posible. Por lo que hemos visto en los medios de comunicación hace pocos días, el presidente de la República convocó a la OEA, estuvo acá el secretario general de la OEA, Almagro, y convocó a los ciudadanos Bernardo Arévalo y Catherine Herrera, que el Tribunal Supremo Electoral ha dado como ganadores de esa segunda contienda electoral. En la foto solo está la señora Catherine Herrera, que ha sido designada como vicepresidenta electa por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ahí no hay mucho que averiguar, no hay mucho que ponerse a pensar. Esa transición, ahí está. Si pasa algo en el camino, pues yo no lo sé, ¿verdad? Porque no puedo opinar por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tampoco el gobierno puede hacer una transición al aire, sino está llamando a los actores. Y no tenemos argumentos ni para defender ni para desmentir al gobierno. Yo me estoy yendo básicamente por lo que veo, por los temas básicos, y según han explicado, ha habido un acompañamiento de esa transición. Inclusive se le denominó a esa última reunión prácticamente el fin de la transición. Le comparto otro comentario, doctor Velázquez. Griselda Gómez, ¿qué nos dice? Minimiza las acciones golpistas el señor Velázquez. Estamos ya con nuevas reuniones de la OEA, a un paso de que invoquen la Carta Democrática para Guatemala y lo que eso conlleva para la ciudadanía. Concluye el comentario. Yo le agrego esto. Ayer precisamente la OEA decidió, por mayoría, activar el artículo 18 de la Carta Democrática, lo cual nos traería repercusiones en lo político y lo económico. ¿Cómo responde usted a este comentario, a este punto de vista de la internauta? Bueno, yo por lo que he visto, el señor Almagro desde la segunda vuelta para acá habrá estado por lo menos 5 veces en Guatemala. Tengo entendido que crearon una comisión tripartita de parte de la OEA, el representante de la OEA en Guatemala, 2 personas que vinieron del exterior y le han dado acompañamiento a todo este proceso. De tal forma que yo en este momento no veo un rompimiento, que nos guste o no nos guste los procesos que están en las distintas instituciones, pues ratifico que los funcionarios no pueden actuar a su libre albedrío, ellos no pueden actuar por sus propias decisiones, deben actuar en función del marco de la competencia de la institución a la cual ellos están sirviendo. Si los procesos que están ejecutando van a dar resultado A o resultado B, eso es una respuesta que solo la tienen las instituciones. Y en el caso de haber invocado la Carta Democrática, para ponerlo muy fácil, es que la OEA le dará un acompañamiento y seguimiento de aquí al 14 de enero y probablemente van a seguir para garantizar que haya un respeto al Estado de Derecho. Esto no ha sido una situación que solo la ha tenido Guatemala, la ha tenido Perú, por ejemplo, la han tenido otros países, y en el caso de Guatemala se está respetando. Sin embargo, cuando vemos países como Venezuela o Cuba, donde este tipo de resoluciones, pues ellos definitivamente no las acatan, no le dan el seguimiento, y ahí vemos que no pasa absolutamente nada. Al día de hoy, lo que se ha hablado entre la OEA y el gobierno de Guatemala, lo hemos visto, que ha salido publicado en los medios de comunicación, sí ha llevado un fiel cumplimiento. Pero ratifico, mientras no se materialice un rompimiento, no haya una violación, porque alguien puede decir, la investigación tal es una violación. Sinceramente nadie tiene el criterio con base para decir es o no lo es, porque hay que irse a las bases. Si ellos están actuando
al margen de la ley y sin pleno sustento, pues ratifico, también podrían estar sujetos a un proceso. Sí, ahora, doctor, volviendo al tema de la caída del precio de los bonos de Guatemala en los mercados internacionales, ¿esto va a tener repercusiones a corto, mediano o largo plazo o no las va a tener en realidad? No, definitivamente ratifico lo que dije en el inicio. De hecho, el día de ayer ya empezó a haber una recuperación y puede ser que inclusive después del 14 de enero, aquí un mensaje para los medios de comunicación nacionales e internacionales, cuando haya ya un retiro de este gobierno, pues también se debería de decir que bueno que Guatemala está cumpliendo con sus procesos en tiempo y eso merece que los bonos pues tomen más confianza y que tengan una valoración mejor de la que tienen ahora, ratifico, en el mercado secundario, y que Guatemala es un país que respeta sus leyes, un país que cumple la Constitución y hay un respeto total al Estado de Derecho y eso obviamente debería garantizar el clima de negocios y debería de garantizar el cumplimiento de un Estado de Derecho. Decía Albert Einstein, donde están los grandes problemas, están las mejores oportunidades. Entonces, doy aquí algunas ideas para el nuevo gobierno que asuma el 14. Usted seguramente pudo... Perdón que le interrumpa. Al decir el nuevo gobierno es el ya reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Es el que reconozca el Tribunal Supremo Electoral, que es la instancia, la institución que le compete opinar. Claro. Y que ya con credenciales sería Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Hasta este momento sí, definitivamente, al menos que pudiera pasar algo que yo no me lo puedo imaginar, ¿verdad? O al menos que pudiera pasar algo en la Corte de Constitucionalidad. Pero regresando al punto de fondo, el nuevo gobierno puede decir, muy bien, llegó la motosierra, vamos a reducir el número de ministerios. Vea usted lo que pasó en Argentina ayer, ¿verdad? De 18 ministerios se reduce a 9. Están reduciendo el gasto público, están reduciendo la pauta por un año en todos los medios de comunicación, están reduciendo las secretarías a casi el 48%, las subsecretarías en un 37, 39%, y cerca de un 40% el aparato burocrático. Entonces, esas medidas mandan un mensaje contundente. Y usted hablaba hace un rato del presupuesto. El nuevo gobierno debería decir, el gobierno anterior empezó con 87,000 millones de quetzales de presupuesto y lo que está aprobado para este año son cerca de 125,000. Sí. Entonces, ahí ya estamos hablando de 38,000 millones de incremento del 14 de enero del año 2020 hacia el 14 de enero del año 2024. Entonces, podría decir, vamos a reducir en un 10% ese gasto o en un 20%, y eso mandaría un mensaje muy oportuno para las condiciones macroeconómicas. Se vería como decisiones audaces, no decisiones políticas, no decisiones complacientes, sino decisiones con bases macroeconómicas para mejorar todavía las finanzas del país y ante un contexto internacional de una economía a nivel mundial que se ve más complicado el 2024 de lo que ha sido el 2023. Es decir, que hay más incertidumbre, hay más problemas. Cada vez que usted me invita acá al mes, como que se van sumando esos problemas que analizamos, pero ratifico, ojalá que el nuevo gobierno valore esas condiciones macroeconómicas que tenemos, las capitalice y pueden haber mejores condiciones todavía para los inversionistas en Guatemala, para el clima de inversión, para la calificación riesgo país, y ratifico que los bonos podrían estar todavía en mejores condiciones. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos.
de vista el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Velázquez, ministro de Economía y consultor y analista en temas económico-financieros. Estamos hablando de lo que se convirtió en noticia apenas 2 días, que los bonos del Tesoro de Guatemala han perdido valor en mercados emergentes. El tema es importante de todo punto de vista, el riesgo es político y no financiero, dicen algunos. El doctor Velázquez ya ha puntualizado en algunas situaciones que han ocurrido. Ahora, doctor, mire qué agradable, tengo numerosos comentarios por acá en redes sociales y todos son muy valiosos, ¿verdad? Es el punto de vista de la audiencia, que es parte del pueblo, y eso es agradable escucharlo. Así que los invito para que sigan comentando, aportando sus puntos de vista, que son valiosísimos para programas como este. Doctor Velázquez, me recuerdo que en parte de una intervención anterior suya decía algo, palabras más, palabras menos, como que cuando hubo bloqueos, hace cuestión de días, de meses en Guatemala que paralizaron gran parte del país, pues no sé si le entendí bien, pero hubo ese tipo de variables en el precio de los bonos a nivel internacional. Y si así fue, ¿por qué no se constituyó en titular de prensa o noticia en medios de comunicación? Sí, la respuesta es concreta, un categórico sí. Está totalmente marcado, se puede ver en las gráficas que al día siguiente, después de los bloqueos, sí ocasionó una caída en el precio de los bonos en el mercado secundario y una preocupación por los inversionistas de qué va a pasar en Guatemala si se va a paralizar. Y esto no fue únicamente en Guatemala, lo vimos también en el caso de Panamá, que ha sido muy sonado. Y eso no necesita mayor explicación, simple y sencillamente se muestran las gráficas y no necesitan mayor explicación. Definitivamente eso pasó. Eso no debe volver a pasar porque sinceramente esto fue ocasionado por interés político, fue ocasionado también por un interés ideológico, por un financiamiento del exterior y por agendas muy particulares. ¿Por qué no lo publicaron los medios de comunicación nacionales e internacionales que estos bloqueos, estas violaciones a varios derechos humanos de los guatemaltecos estaban provocando esta situación? No tengo una respuesta concreta. Sí intuyo que puede ser por intereses ideológicos, por intereses políticos y porque tienen una agenda en particular. Recordemos que algunos países empujan, además su agenda por la democracia, empujan otros temas que ellos quisieran prácticamente paradigmatizar, es decir, imponer a nivel mundial, y es ahí donde la población guatemalteca no está de acuerdo. Entonces, por eso nos categorizan como una sociedad muy conservadora, pero esta es una sociedad de valores, pues hay que reconocer que el guatemalteco es una persona correcta, una persona que valora la familia, que valora sus tradiciones, su cultura, que creemos en Dios y que definitivamente aspiramos a salir adelante. En ese sentido, no hay que explorar mucho, no hay que adivinar mucho, porque se dijo claramente que la mayoría de los manifestantes para que bloquearan carreteras, pues fueron pagados, fueron acarreados, recibieron un estipendio y eso no fue una movilización 100% voluntaria. La Constitución de Guatemala permite que los guatemaltecos que estemos en desacuerdo podamos manifestar. Eso es parte de una república. Sin embargo, eso se debe hacer en una plaza, se debe hacer en un parque, se debe hacer en un campo de fútbol o en un lugar donde no estemos violando los derechos humanos al trabajo, los derechos de libre locomoción, los derechos a la salud de las demás personas que también merecen actuar conforme su libre albedrío, es decir, como ellos así lo decidan. Que ha habido un descontento por medidas inadecuadas del gobierno actual, por supuesto que hay que decirlo. Que ha habido corrupción, por supuesto que hay que decirlo. Sí. Pero
El hecho de que hayan actuado mal no significa que nosotros los guatemaltecos tomemos medidas de hecho que van en contra de otros guatemaltecos y que nos afectan a nosotros mismos. Mis disculpas si le parezco repetitivo, pero es importante conocer desde su punto de vista lo siguiente. Esta caída, que no es desplome, corrijo, no es desplome, esta caída temporal en el precio de los bonos emergentes, que fue de 1.7 centavos a 85 centavos de dólar, incluso lo ponen aquí en mayúsculas, la mayor caída en más de 2 meses, como que fuera un titular enorme, ¿verdad? De Wall Street, pero no es así. Esta caída que tuvimos de hace 2 días, ¿afecta la macroeconomía guatemalteca? ¿Afecta nuestra microeconomía? No, definitivamente no, porque estos bonos ya fueron colocados a precios fijos oportunamente y su vencimiento es a largo plazo. 2050. Algunos 2030, 2036, 2050. Lo que sí hay personas individuales o jurídicas que hacen una adquisición de bonos de cualquier país, no solo de Guatemala, y que ellos negocian estos documentos en un mercado secundario, ya sea porque necesitan liquidez o porque tienen exceso de liquidez. Es decir, que eso entra a un mercado libre porque los bonos de Guatemala tienen una garantía soberana del país que tiene una de las mejores macroeconomías, por supuesto que son muy apetecibles. Entonces, ratifico, eso no afecta las finanzas de Guatemala, no afecta la macroeconomía. Y ratifico que tuvo una recuperación 24 horas después. Y si lo vemos en el tiempo, inclusive bonos de otros países cayeron de una forma simultánea, inclusive algunos bonos cayeron en los precios más estrepitosamente que los indicadores de Guatemala. Entonces, lo que pasa es que para publicar algo en Facebook, en Twitter o en la red que sea, uno tiene que leer, tiene que ser acucioso y no solo replicar algo que alguien ha publicado. Y también muchos medios o varios medios que publican y se dan cuenta que después cometieron un error, lamentablemente cuando hay una aclaración es de 2 líneas después, no dan todo un contexto, ¿verdad? Pero la ética en la comunicación es muy importante. Tiene que tener una base, tiene que tener un sustento, tiene que tener una fuente, pero para tranquilidad de todos, si yo en este momento tuviera un exceso de liquidez, por supuesto que miraría cómo comprar bonos del Estado soberano de Guatemala, porque estoy adquiriendo documentos que tienen la plena certeza, que tienen la plena calificación y que estoy seguro que el Estado de Guatemala, la República, va a poder honrar sus compromisos. Ratifico, no hay comparación como otros países que en este momento sí están en condiciones muy difíciles macroeconómicamente. Ahora, doctor Velázquez, conversando con algunos expertos en el tema económico financiero, nos indicaban, mira vos, el gobierno de Bernardo Arévalo la va a tener fácil en el tema del presupuesto. Va a ser el primer gobierno que entra con un presupuesto de 125,000 millones de quetzales. Pero yo se les repreguntaba y se lo repregunto a usted, ¿verdad? ¿Es tan así? Tomando en consideración que vea la forma como aprobaron en horas de la noche, madrugada, este presupuesto con muchos candados, con un terreno totalmente minado para quienes van a asumir el 14 de enero. ¿Será tan fácil el poder llevar el gobierno? Recordemos que hay recursos en la caja del Estado de más de 7,000 millones en este momento. Es decir, que va a recibir liquidez para poder enfrentar los compromisos de cortísimo plazo. Eso es una realidad innegable, es demostrable y se puede verificar en los números públicos de la nación, lo cual es excelente porque no está recibiendo el Estado sin un solo centavo, es decir, que sí hay caja para poder enfrentar. Segundo, si usted ve el número que dábamos anteriormente, un presupuesto de 87,000 millones versus un presupuesto de 125,000 millones en 4 años, son 38,000 millones. Respecto del de 87,000, usted está hablando más o menos de un 45% más de presupuesto.
Ya quisiéramos los guatemaltecos que nuestro bolsillo, es decir, que nuestros ingresos y nuestras empresas hubieran crecido ese 45%, y eso en la realidad no es así. Entonces, sí hay más recursos en el Estado. Sin embargo, si ellos consideran conveniente que para implementar sus planes de gobierno, recordemos que el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley. Ellos pudieran pedir el gobierno en general, esto lo pudo haber hecho este gobierno, los de hace 5 periodos, o los que van a venir en 8 o en 12 años, de replantear una reestructuración del presupuesto. Eso lo pueden hacer. Sí se puede. Sí se puede, definitivamente. Claro, tiene que tener un sustento. ¿Que tienen que tener sus batallas políticas? Pues así es esto en el mundo. Usted lo puede ver ahora en Estados Unidos, que algunos querían la aprobación de recursos para Israel o recursos para Ucrania, para apoyarlos en sus temas internos, y otros dijeron no, a nosotros nos interesan más recursos para continuar la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y ahí estuvieron en ese pleito. Entonces, eso es parte de un sistema, eso no es solo en Guatemala, entonces hay que documentarse bien. Pero ratifico, si hay suficientes recursos. Ahora, es más, yo ratifico, creo que una buena iniciativa del nuevo gobierno podría ser que empiecen a pasar la motosierra y decir, lejos de crear más secretarías o más ministerios, vamos a cancelar tales ministerios o vamos a cancelar tales secretarías porque hay una duplicidad de funciones. Solo un ejemplo para ilustrar. Existe una CESAN, Secretaría de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por supuesto que nos preocupa la desnutrición en Guatemala. Por supuesto que tenemos que trabajar con proyectos productivos y acciones muy puntuales para atacar de fondo, no con programas clientelares, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Pero también en el Ministerio de Agricultura existe un viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, ¿para qué vamos a tener una secretaría? Ahí prácticamente estamos teniendo un gasto y no estamos teniendo una inversión. Esos recursos se pueden utilizar de una forma racional. Por ejemplo, se puede tomar otra medida. Todos los contratos que se dieron para asesores 029, personal fijo, en este último año 2023, van a ser cancelados. Esa fue una de las medidas que anunciaron ayer en Argentina, porque existen muchas contrataciones de índole político en el último año para jaladores de votos, para gentes que está haciendo proselitismo. Otra medida que se puede hacer es, vamos, por ejemplo, a implementar un retiro voluntario para reducir los empleados públicos en el Congreso de la República, en la Corte Suprema de Justicia, en el organismo ejecutivo, en todas las instituciones, porque muchas veces no se hace y dicen, es que es porque tenemos que pagar pasivos laborales, entonces pan para hoy y hambre para mañana. Hacen como la avestruz, ¿verdad? Para no enfrentar un problema de fondo, siguen con más de lo mismo, pero resulta que 1, 2, 4 y muchos años más, el problema sigue creciendo. Entonces es mejor ponerle un hasta aquí a una plaza de un conserje en el Congreso que pudiera estar ganando 30,000 quetzales o una secretaria 35,000 quetzales a que ese pasivo laboral siga creciendo. ¿Me explico? Es decir, que los temas económicos no se deben de abordar desde el punto de vista ideológico, no se deben de abordar desde un punto de vista político electoral o para congresarse con un grupo objetivo, sino tienen que hacerse de una forma responsable para mejorar todavía las condiciones de la macroeconomía guatemalteca. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, doctor, pues el ingrediente político económico siempre es muy explosivo en países como el nuestro. Y no es que quiera disentir de lo que usted me dice, porque es sumamente importante, pero no me resulta lógico comparar la situación argentina con la de Guatemala, porque veamos Argentina con una hiperinflación, con un valor de la moneda, pues, que no era acorde a la realidad país, y con una burocratización, pues, también
de unas dimensiones catastróficas. En Guatemala considero que eso no se podría hacer. Y usted me lo corrige, por favor. Porque en primer lugar no tenemos una ley de servicio civil, que sería la que regularía el tema de las contrataciones. En segundo lugar, de cada partido, pues, con porque así entonces no puede política sin las cortes a nuestra vida. Lo que pasa es que no se están cumpliendo y obviamente cada gobierno que llega o cada funcionario las aplica a su discreción, lo cual no es correcto. Hay una ley de servicio civil en la Corte Suprema de Justicia, hay una ley en el organismo ejecutivo, entonces esa hay que aplicarla, hay que unificarlas. Las medidas de reducción de la planilla estatal se pueden hacer en cualquier país, no solo en Guatemala, no solo en Argentina, se deben hacer en Honduras, se deben hacer en el mismo Estados Unidos, en cualquier país. Ese es un principio de la administración pública, lo escucho. Sí, le pregunto, ¿qué pasaría en Guatemala, por ejemplo, si un gobierno con los pantalones bien puestos le dijera un no a los sindicatos? Por ejemplo, al Magisterio Nacional, al Sindicato de Salud Pública, les dijera, señores, a partir de hoy, pues, ya no van a tener las canonjías que han tenido durante años. Apretémonos los pantalones, todos los guatemaltecos, principiando por nosotros gobernantes y ustedes sindicatos. Bueno, no tendríamos el día siguiente las calles abarrotadas de salubristas o de maestros protestando por esto. Yo diría que no, doctor Carlos Sanleo, ahí hay que liderar y gobernar con el ejemplo. Ahí el mismo organismo ejecutivo, las nuevas autoridades tendrían que dar un ejemplo de una racionalización de los recursos públicos, de ver de que no se dilapidan, no se desperdician, de que no se roban esos recursos y que se van a invertir bien, no que se van a gastar, sino que se van a invertir bien, porque hay una gran diferencia, y de explicarlos. Y no se trata de tomar decisiones exabruptas al margen de la ley, sino se trata de usar las instancias. ¿Qué instancia tiene el Estado de Guatemala? Pues tiene la Procuraduría General de la Nación, donde cada contrato debe decir si es lesivo o no para los intereses del país. Entonces, si se sigue ese proceso, por supuesto que se pueden rescindir los contratos, se pueden tomar las acciones que usted ha mencionado y muchísimas más. Eso es lo que se tiene que hacer desde un punto de vista de una buena administración, de entrarle realmente a los temas de fondo que tiene el país. Se puede hacer en cualquier país y se puede hacer en Guatemala, pero hay que explicarlo. Yo veía la conferencia de ayer del ministro de Economía de Argentina, donde él explicó las medidas concretas, técnicas, pero también, si usted se dio cuenta, le hablaba a la población. Más que hablarle a los políticos, era una concientización para que la gente sienta que definitivamente no hay plata. Gracias a Dios, aquí es bastante mejor la situación, pero también podríamos estar mucho mejor. Y en ese sentido, yo sí esperaría que para el 2024 las autoridades a todo nivel tomen conciencia de que se tiene que hacer una mejor administración de los recursos, de que las condiciones macroeconómicas del país pueden mejorar, de que el déficit fiscal debería de cortarse, al contrario, debería de haber un ahorro de lo que estamos generando versus de lo que estamos gastando. En el caso de Argentina, por ejemplo, en los últimos 123 años decían que 113 ha habido un déficit fiscal exagerado. Imagínese usted,
Entonces daban el ejemplo, ¿verdad? Si yo gano 1,000 y gasto 1,300 al mes, la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar esos 300? Y si me endeudo, y me endeudo, y me endeudo, pues obviamente eso los lleva a ellos a la situación en que están. Ahora, doctor, ya en la fase de conclusiones, por ejemplo, ¿qué podríamos esperar del próximo gobierno cuando aún a estas alturas no conocemos quiénes son los mejores hombres y mujeres del nuevo presidente de la República, estrategias que van a implementar, políticas de mediano, corto y largo alcance? Lo desconocemos los guatemaltecos porque esta coyuntura, esta polarización que nos tiene, pues en alguna medida ha quitado el tiempo a los nuevos gobernantes. Bernardo Arévalo y Karen Herrera, lo digo con nombres para evitar suspicacias o especulaciones. ¿Qué esperaríamos? Porque obviamente tenemos que entender como guatemaltecos que no elegimos en las urnas ángeles ni vestidos de primera comunión. No, señores. Todos los políticos que entran a esta lucha política lo hacen con un interés determinado, las arcas del Estado. Sí, definitivamente en el caso del gobierno entrante y todo gobierno en cualquier país tiene que mandar mensajes positivos, tiene que mandar mensajes de confianza, tiene que mostrar de que verdaderamente tiene una estrategia política, económica, de gobernabilidad y estabilidad del país, donde va a gobernar para la mayoría de los guatemaltecos, no para ciertos sectores en particular. Tiene que mostrar equipo, experto, preparado, que va a poder tomar las decisiones y las acciones y enfrentar la situación que se necesita, porque ahí es donde se mide el liderazgo. A grandes problemas, grandes soluciones y grandes líderes. Yo ratifico, donde están los grandes problemas, están las grandes oportunidades. El nuevo gobierno, a la brevedad posible, tendrá que presentar a su gabinete, tendrá que delinear sus 10 acciones más importantes o sus 5 acciones más importantes dentro de del periodo de gobierno, las 3 acciones fundamentales que implementará en el año 2024 para que la población lo pueda percibir muy clara muy clara hoy pasado, es decir, para que haya una claridad plena de hacia dónde va el rumbo del país y para que no haya dudas, para que no haya desconfianza y no haya preocupación. Un mensaje muy importante es la gobernabilidad, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, el incentivo a las inversiones, los empleos, las oportunidades. Ratifico, así como hay grandes crisis a nivel internacional, pues hay muchísimas oportunidades. Tomemos solo una de ellas, los pleitos que tiene Estados Unidos con China y el caso del rompimiento de la cadena productiva y el nearshoring. Ahí nosotros deberíamos de apuntarle por lo menos a 5,000 o 10,000 millones de dólares por año. Eso cambiaría definitivamente la situación de Guatemala en generación de empleo, en parar la migración o por lo menos mitigarla, en mandar un clima de inversiones a los inversionistas de forma adecuada. Es decir, que todas las acciones que se puedan tomar pasan mucho por la estrategia, por la capacidad de gestión, por la experiencia de un equipo multidisciplinario, pero por sobre todo sobre una voluntad, digámoslo de otra forma, carácter, para tomar las decisiones valientes que el país necesita para reencauzarlo, para rescatarlo y orientarlo en la vía del desarrollo que definitivamente sí se puede. Agradezco en todo lo que vale el valioso punto de vista esta mañana del doctor Luis Velázquez, experto en temas económico-financieros y ex ministro de Economía. A usted, como siempre, le agradezco la confianza en nosotros al habernos seguido en Frecuencia de Radio Punto y los numerosos comentarios que ingresaron por redes sociales. La invitación cordial para mañana, cuando sean las 8 horas y ante estos potentes micrófonos, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Cuídese.